Buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Delgado y soy directora de gestión de portafolios de inversión en Perfonampe, el Fondo Ambiental del Perú. Les quiero dar la bienvenida a la cuarta y última sesión de la Ruta de Carbono, un espacio que quiere visibilizar las iniciativas que se vienen implementando en el mercado voluntario peruano a favor de la conservación y la restauración de ecosistemas. Un poquito el contexto ha sido que el año pasado han surgido varios cuestionamientos sobre el impacto real que tienen los proyectos de carbono en evitar o capturar emisiones. Es por eso que en este ciclo de la ruta de carbono nos hemos enfocado en explorar la importancia del uso de diferentes tecnologías para contribuir a la transparencia e integridad de este mercado. Este ciclo ha contado con 4 sesiones, esta es la última, y hemos conversado con diversos especialistas sobre esta temática, siempre los jueves a las 9 de la mañana. En nuestra primera sesión nos acompañó Francisco Román de Viridis Terra, una organización canadiense que viene implementando un importante proyecto de reforestación en Ucayali y Urimaguas. Luego conversamos con Will Puffley de Solidaridad Network, quien nos contó sobre un proyecto de carbono que permite la inclusión de pequeños agricultores en ese proyecto mediante modelos de inteligencia artificial. Y hace 2 semanas tuvimos el agrado de conversar con Ralph Cayali de Pachamama, una organización que viene implementando un proyecto Red Plus en los bosques secos del norte del Perú y que utiliza la tecnología de blockchain para darle trazabilidad al palo santo que comercializa. Para los que no han podido participar en las sesiones previas, en un ratito les voy a copiar en el chat el enlace a la web donde hemos ido colgando las diferentes entrevistas y también las presentaciones de nuestros invitados para que las puedan revisar. Ahí también van a encontrar las sesiones de la ruta de carbono del año pasado, que las implementamos antes de nuestro evento de REDLAC en Cusco. Y bueno, hoy cerramos este primer ciclo con Augusto Mulanovic, que es coordinador técnico de cambio climático del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, del CERFOR. Él nos contará sobre los retos institucionales y tecnológicos para el desarrollo de proyectos de carbono forestal y la reducción de emisiones. Les voy a contar un poquito sobre Augusto. Augusto es ingeniero forestal con una maestría en conservación de bosques y naturaleza, especializado en políticas y gestión, y ha trabajado en proyectos y consultorías relacionadas con el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza durante más de 25 años. Posee amplios conocimientos en políticas forestales y cambio climático. Ha implementado esquemas de pago por servicios ambientales, desarrollado políticas públicas en la Amazonía peruana y propuesto estrategias de desarrollo sostenible para comunidades indígenas. Como consultor, ha brindado servicios tanto al sector público como privado, colaborando con organizaciones sin fines de lucro, instituciones estatales y empresas privadas. Actualmente, Augusto es coordinador técnico del cambio climático del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR. Y bueno, antes de darle el pase a Augusto, les recuerdo que como siempre tienen la opción de documentar sus preguntas en la sección de Q&A que ven abajo en el Zoom. Nosotros al final de la presentación de Augusto vamos a seleccionar las preguntas que tengan, digamos, más quórum, que tengan más likes, y Augusto nos va a ayudar a aclarar estas dudas. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Augusto, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, hola Stephanie, muchas gracias por la invitación. Eh, esta mañana vamos a hablar un poco de los retos institucionales y tecnológicos que tiene el CERFOR para apoyar al desarrollo de los proyectos de carbono forestal y también la reducción de emisiones dentro de los compromisos que tiene el país ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Bueno, el índice, voy a darle una breve reseña de la situación actual en la que nos encontramos.
cuáles son los principales retos institucionales y luego hablaremos de los principales retos tecnológicos que tenemos en el CERFON. La siguiente, por favor. La situación actual, ¿no? ¿Cuáles son el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura? ¿Cuáles son las medidas de mitigación para cumplir con este reto de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las contribuciones que el país se ha comprometido a reducir dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático? Y luego voy a hablarles un poquito de los proyectos de carbono forestal que ahorita están actuando en el Perú. La siguiente, por favor. Bueno, primero explicarles un poquito qué es SERFOR. Es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es un organismo público, técnico, normativo, especializado. Estamos adscritos al Ministerio de Agricultura y somos el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, donde se articula con los demás sectores todas las acciones que hace el SERFOR. Y ejercemos la rectoría técnica y normativa para gestionar los bosques. Y como ven, en el país tenemos básicamente 94.6% son bosques húmedos amazónicos, 5% son bosques secos y, y una pequeña proporción bosques andinos, ¿no? La siguiente, por favor. Como les venía mencionando, el sector uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura, el sector UTCUTS, como se dice, es la principal fuente de gases de efecto invernadero, ¿no? Casi la mitad de los gases de efecto invernadero provienen de la deforestación, provienen del cambio de uso, es decir, de talar la selva, talar los bosques y los bosques secos también, y algunos bosques andinos, para transformarlos en agricultura y ganadería principalmente, aunque en los años recientes la minería también tiene un factor importante y algunos cultivos industriales, ¿no? Pero como vemos, si queremos cumplir con las metas de reducción, tenemos que atacar la deforestación, tenemos que reducir la deforestación, ¿no? El Perú emite más o menos 210 millones de toneladas de dióxido de carbono de todos sus sectores productivos y alrededor de 100 millones de toneladas es de este sector de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura. La siguiente, por favor. Estas son las medidas de mitigación que estamos implementando en el país por los diferentes sectores. Como vemos, son 10 medidas de mitigación donde esperamos reducir emisiones. Tenemos el manejo forestal sostenible en concesiones forestales maderables. Tenemos el manejo forestal comunitario muy importante en las comunidades nativas. Los mecanismos de conservación de bosques que también se aplican en comunidades nativas, la conservación de las áreas naturales protegidas, ¿no? A cargo del CERNAM, la asignación de derechos de tierras no categorizadas en la Amazonía. Este es un tema vital porque es donde más emisiones de gases de efecto invernadero se tienen cuando los territorios forestales no tienen titulares, no tienen, digamos, responsables que se encarguen de cuidar estos bosques. Entonces estos son invadidos y deforestados, ¿no? Y ahí tiene que haber un esfuerzo de todos los sectores del gobierno. Luego tenemos las plantaciones forestales con fines comerciales y con fines de protección y restauración. Y tenemos también los contratos de cesión en uso de sistemas agroforestales, lo que nosotros llamamos los CUSAF. Es una nueva modalidad donde se formaliza al pequeño agricultor y esto le permite, este contrato de cesión en uso le permite no solamente realizar sus actividades agrícolas y ganaderas, sino también conservar los bosques remanentes que tienen y también le es posible
acceder a mecanismos de pagos por créditos de carbono o bonos de carbono. Finalmente, las últimas dos medidas implementadas por el MINAMAN son las áreas de conservación regional y de la gestión de turberas, la gestión de aguajales específicamente, ¿no? Entonces, de todas estas medidas, digamos, el CERFOR tiene, el Servicio Nacional Forestal, tiene liderazgo explícito en las cinco que están en verde, ¿no? Que es el manejo forestal sostenible, el manejo forestal comunitario, las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, ¿no? Si bien participamos en el resto de las medidas como actores involucrados, principalmente las que están en verde, ¿no? Las cinco, esas son las que CERFO tiene que liderar y reportar. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una vista de cómo están los proyectos de carbono, de créditos de carbono del mercado voluntario en este momento en el Perú. Eh, Ahorita, en este momento, tenemos 31 proyectos registrados y en fase están en prevalidación y validación. Eh, Algunos ya están emitiendo bonos de carbono, no todos estos están emitiendo bonos de carbono, pero lo interesante es que ya tenemos 7 millones de hectáreas, principalmente de Amazonía, bajo estos proyectos y con una potencial reducción de emisiones de casi 20 millones de toneladas al año, ¿no? Además de estos, esto viene del registro de Berra, que es el estándar más demandado, el estándar más aceptado en el mercado voluntario. Existen otros estándares como Gold Standard o Plan Vivo. También hay proyectos bajo esos estándares que se vienen. Eh, y bueno, el año pasado teníamos 5 millones de hectáreas y unos 15 millones de toneladas de emisiones. Ahora hemos llegado a los 20 millones de toneladas y Perú está entre los tres países que más bonos o créditos de carbono ofrece al mercado internacional, ¿no? Estamos en competencia con Colombia, con Brasil y con República Democrática del Congo. Un momentito, por favor. Perdón, ya, estoy de vuelta. Disculpen, un pequeño percance. Entonces, entonces este es el estado de los proyectos de carbono y bueno, hay unos $10 que es todo el mercado, más o menos 200 millones de dólares al año en ingresos y esto podría incrementarse significativamente, ¿no? Stephanie mencionó que inicialmente hubo eh, una hubo una crítica muy fuerte sobre todo a los proyectos RED, a los proyectos de deforestación evitada. Esto se está superando mediante nuevo estándar de integridad del carbono, el cual está siendo avalado en este momento por los Estados Unidos, por el gobierno norteamericano. Justo ayer hemos tenido una comunicación de la Casa Blanca, donde la Casa Blanca apoya los proyectos de carbono bajo los estándares de integridad, ¿no? Entonces, existen muy buenas perspectivas para este mercado y parece que va a crecer significativamente en los próximos años. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos institucionales? ¿Qué podemos hacer desde CERFOR para que estos proyectos se den en el Perú, no solamente los que ya viene impulsando el sector privado, sino otros que pueda haber mayor intervención del Estado, digamos, como ente que gestiona y que facilita los proyectos, sobre todo para los pequeños agricultores y para los actores del bosque que no
no tienen tantos recursos como para superar digamos, las barreras de transacción que tenemos ahora para ingresar a los mercados de carbono, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos que primero adecuar la ley forestal, ¿no? La ley forestal, si bien es la que ha permitido el desarrollo de los bonos de carbono, porque las concesiones, es decir, los títulos habilitantes, los permisos que da el gobierno peruano para, eh, para acceder al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, que serían en este caso el de captura y almacenamiento de carbono, ¿no? Existe, por ejemplo, el artículo 109, ¿no? Eh, que si bien el artículo 109 indica que los privados, los que tienen tierras privadas, comunidades nativas y privados individuales, pueden conservar, pueden acceder a bonos de carbono de bosques remanentes o de bosques que tengan dentro de sus áreas, pero si no tienen el título habilitante de CERFOR, no podrían hacerlo, ¿no? Entonces este artículo 109 permite a los propietarios privados ingresar al mecanismo RED de deforestación evitada, y esto tiene que regularse, el reglamento no está listo todavía, pero esperamos sacarlo muy pronto, y esto va a también mejorar las posibilidades de los pequeños propietarios de ingresar a este mercado de carbono para el tema de conservación de bosques, ¿no? Para el tema de plantaciones forestales no hay problema, pero sí para el tema de conservación de bosques, ¿no? Que solamente se puede hacer red con un título habilitante entregado por CERF, ¿no? También estamos viendo el tema de modificar la ley forestal para entregar concesiones de uso integral. Bueno, actualmente las concesiones forestales eh, tienen fines específicos, principales, como la madera, los no maderables, el ecoturismo, la conservación. Creemos que el destino del uso que se va a dar a la concesión y de los recursos que se van a aprovechar, podría tomarse la decisión a nivel de plan de manejo y no necesariamente a nivel de la ley, ¿no? Porque existen concesionarios forestales maderables por en este momento que quieren migrar al tema de carbono, y existe el problema de que si dejan de aprovechar madera se pierde el fin principal de la concesión, y eso puede ser origen de caducidad para para los concesionarios, ¿no? También tenemos que establecer mecanismos de promoción, ¿no? Sobre todo para los pequeños que requieren mucha asociatividad, ¿no? Seguramente en el tema de proyectos de solidaridad les han explicado cómo tienen asociados a varios miles de agricultores, y ese nivel de asociatividad es bien complejo, ¿no? La asignación de derechos, bueno, estamos trabajando en el CUSAF, en la entrega de las concesiones en uso para sistemas agroforestales. eh, y los permisos forestales para comunidades nativas, que esto va a permitir también el desarrollo de más proyectos de carbono, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Retos tecnológicos. La siguiente, por favor. Ok. El monitoreo de la deforestación y la degradación forestal. Este es un reto grande, ¿no? Sobre todo que ahora nuestros productos tienen que ser libres de deforestación, ¿no? Sobre todo el café, el cacao y otros productos amazónicos no se podrán exportar a la Unión Europea si no están libres de deforestación. ¿Y cómo vamos a monitorear esto, no? Tenemos que, a veces tienes pues parcelas muy pequeñitas, ¿no? De 10 hectáreas, de 20 hectáreas, donde hay una proporción de bosque remanente que se tiene que mantener, ¿no?
Y para eso se necesita fotos satelitales, imágenes satelitales de alta resolución, como son las que ofrece Planet, ¿no? Serfort tiene un convenio con Noruega que nos permite tener estas imágenes y poder hacer el monitoreo, pero digamos, esto es gracias a la cooperación internacional, ¿no? Y nosotros deberíamos tener un sistema ya instalado a nivel nacional con mucha articulación con los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales también deberían hacer un monitoreo de su deforestación. Sin embargo, todavía no tienen las capacidades técnicas ni los equipos para hacerlo, y ahí hay un gran reto, ¿no? Necesitamos monitorear la deforestación y luego la degradación forestal, que hasta ahora muy pocos países la están midiendo. Tecnológicamente es posible, pero requiere un esfuerzo de inversión en equipos y en recursos humanos que por ahora el país no tiene, ¿no? Y la degradación debido por la tala ilegal es también importante, ya que ahí también hay una gran cantidad de emisiones que no se están considerando, ¿no? Las reducciones de emisiones del país a nivel forestal se consideran por la deforestación y no la degradación. Luego, el nivel de referencias de emisiones forestales, bueno, como ustedes saben, es necesario hacer una proyección, ¿no? De la deforestación hacia el futuro. ¿Qué puede suceder, ¿no? ¿Cuál es el escenario, cuál es el escenario eh, donde que podemos vislumbrar de la deforestación? ¿Qué va a pasar, ¿no? Entonces, si no tenemos una proyección clara de cuál podría ser el escenario sin proyecto, sin esfuerzo del Estado, no podríamos medir cuánto hemos reducido, cuánto hemos alcanzado, ¿no? Existen algunas discrepancias actualmente, en eso estoy también trabajando, entre la medición de la línea base que se ha hecho para el sector USCUS, para el cumplimiento de las medidas de mitigación y para el nivel de referencia forestal, y eso hay que trabajarlo y hay que hacerlo que no tenga discrepancias, ¿no? Más bien que haya una relación próxima entre estos dos cálculos de niveles de referencia. Y bueno, esos son más o menos los principales retos institucionales y tecnológicos que estamos teniendo hasta la fecha. Hay muchas cosas más, pero el tiempo es corto en esta presentación y bueno, espero haberles dado una buena imagen de la situación en que estamos ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto, por este pantallazo que nos has dado del rol del CERFOR y los retos que tiene o sea, retos institucionales y también retos a nivel tecnológico. Estoy revisando la lista de preguntas. A ver, un segundo. Em, Hay una primera pregunta del público que es, ¿los productores que tengan títulos habilitantes tienen que estar asociados para poder acceder al mercado de carbono? ¿O cuál es el mecanismo en caso de no estar asociados? Eh, claro, lo que pasa es que el problema del mercado voluntario de carbono es que tiene es que el ingreso al mercado de carbono es caro, ¿no? Lo que se llaman los documentos de diseño del proyecto son costosos porque son de un nivel técnico muy alto. Entonces, si uno es un pequeño parcelero, un pequeño agricultor, ¿no? Que tiene 20, 30 hectáreas, la cantidad de carbono que puede almacenar en sus bosques y en sus plantaciones va a ser muy pequeñito en relación al costo que tiene implementar uno de estos proyectos. Por eso es que las empresas y las ONGs que están desarrollando estos proyectos, lo que hacen es empadronar a mucha gente, ¿no? eh, Buscar la asociatividad, ¿no?
y inclusive se hacen proyectos donde se pueden donde pueden progresivamente ir creciendo, ¿no? O sea, primero se puede iniciar, digamos, con 20, 30 o 100 agricultores y después este proyecto puede ir creciendo, ¿no? De forma modular, ¿no? Entonces sí se requiere un esfuerzo de asociatividad, ¿no? Que en este caso los vienen haciendo las organizaciones privadas, como ONGs como Solidaridad o empresas como Viridisterra, donde ya estuvo hablando acá con eh, Francisco Román, ¿no? Pero también en el futuro, ¿no? Esta asociatividad puede ser promovida por el gobierno nacional o por los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales también podrían implementar proyectos de carbono forestal, podrían generar proyectos red a nivel de la región y eh, eh, establecer un esquema, ¿no? Donde los pequeños agricultores se inscriben, ¿no? En un programa de carbono, en un programa red, y este podría ser un proyecto muy interesante, porque a la fecha, efectivamente, los proyectos red están siendo de gran escala. Los concesionarios forestales grandes, los conglomerados, son los que más están aprovechando esto. Generalmente los proyectos de carbono forestal no tienen menos de 50.000 hectáreas para el tema de deforestación limitada, y para plantaciones, para restauración y plantaciones comerciales, estamos hablando arriba de las 1.000 hectáreas, ¿no? Generalmente esos son los límites mínimos que se tienen para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, entonces sí, es posible que los pequeños agricultores entren a un proyecto de este tipo, pero tiene que ser de forma asociativa, y creo que vamos a hacer todos los esfuerzos para que estos proyectos lleguen a la mayor cantidad de personas en el país. Exacto, entonces en realidad no es un requisito formal, sino es más un tema de diluir los costos, ¿no? Que a pequeña escala no es económicamente viable implementar un proyecto ni de reforestación ni de reducción de deforestación, ¿no? Va un poquito por ahí. Hay una segunda pregunta que dice, de los retos mencionados, ¿cuál tuvo mayor impacto en el éxito del marco de proyectos de carbono forestal? Ahora, tú has mencionado diferentes retos, Augusto, has mencionado retos institucionales y has mencionado retos tecnológicos. No entendí bien la pregunta, ¿me puedes repetir? Sí, te la repito, la verdad yo tampoco no la entiendo tanto. Dice, de los retos mencionados, ¿cuál tuvo mayor impacto en el éxito del marco de proyectos de carbono forestal? Bueno, cuando se crea la ley forestal, ¿no? Uno de los aciertos fue que incluir dentro de los títulos habilitantes, o sea, las concesiones forestales, los SAF, los CUSAF, los contratos de cesión en uso de los sistemas agroforestales, los permisos que se dan a las comunidades nativas para el aprovechamiento. eh, lo más importante fue que la ley forestal decide, en la ley forestal se incluyen los servicios, el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos dentro de, el aprovechamiento general del área, ¿no? Si uno es un concesionario forestal que quiere sacar madera, por ejemplo, ¿no? Eh, puede hacer los servicios ecosistémicos, eh, puede hacer los servicios ecosistémicos adicionalmente a la madera o el aprovechamiento de los no maderables como el aguaje. También se puede hacer el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. Entonces, esto permite un ingreso complementario a las actividades de aprovechamiento forestal, maderables y no maderables, ¿no? Ese ha sido el mayor acierto en este sentido que ha tenido la ley forestal. En eso ha sido muy buena, porque en el momento que se creó la ley forestal no existía
o casi no, bueno, existía el mercado de carbono forestal, pero era muy pequeñito, ¿no? Casi no se conocía, ahorita el nivel ha crecido bastante, ¿no? Entonces, ese creo que ha sido el mayor acierto, ¿no? Pero ahora hay que hacer modificaciones, hay que hacer ajustes para que esto pueda escalar, ¿no? Si no, no va a poder escalar y sobre todo también hay que ver los temas de integridad, ¿no? Que haya una buena distribución de beneficios, ¿no? Una correcta distribución de beneficios para que los beneficios lleguen más al campo y produzcan la conservación de los bosques y las plantaciones y los sistemas agroforestales que necesitamos, ¿no? Pero ese detalle es lo que ha logrado estos 30 proyectos de red de carbono forestal que ya tenemos en el Perú, ¿no? Claro, porque finalmente es súper importante que las personas que viven en los territorios y que de alguna manera se aseguran que se pueda cuidar o evitar la deforestación o trabajar en proyectos de reforestación se vean beneficiados por ese tipo de proyectos, ¿no? Solo un datito, Augusto, ¿de qué año es la ley forestal? La ley forestal me parece la primera que ya incluía los servicios ecosistémicos es del año 2001. Claro, y Excelente, claro. el mercado de carbono recién comienza el 2007, 2006, 2007 2008, y sí, 2008. ahí, sí, son como que los primeros proyectos, ¿no? Lo que llaman iniciativas tempranas. Sí. Excelente. Tenemos una pregunta más, justamente relacionado a las personas que viven en estos espacios forestales. En la Amazonía peruana, además de comunidades nativas tituladas, miles de pobladores ribereños, hay miles de pobladores ribereños que no tienen título de propiedad. ¿Qué se podría hacer para que ellos puedan beneficiarse con el mercado de carbono? Bueno, los CUSAF, los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, que también estamos incluyendo una modificación en la ley para que no solamente incluya el área específica del sistema agroforestal, sino que incluya toda la finca, lo que se llama el concepto de finca. Eso es algo que hemos trabajado con el grupo Agrofor, con CIFOR y CRAFT y la SPDA y GGGI, y la idea es que el contrato de cesión en uso formalice al agricultor e incluya el bosque remanente que tiene en su predio, digamos, en su posesión, ¿no? Entonces, al incluir el bosque remanente que tiene, eleva, no solamente va a capturar carbono por la plantación de los árboles que pueda hacer en su sistema agroforestal, sino que se añade la conservación del bosque remanente que tienen, ¿no? Y eso va a generar más ingresos, ¿no? Este es un modelo que de alguna manera se asemeja al de Costa Rica, donde también los propietarios de las fincas conservan sus bosques remanentes por un pago, ¿no? Ahora, esto podría ser en el mercado voluntario, pero también existe la posibilidad de que el Estado peruano más adelante genere un fondo específico, ¿no? Para poder, digamos, apoyar a todos estos pequeños agricultores, ¿no? Que tienen dificultades para acceder, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar es que si bien la economía de escala es necesaria, ¿no? Creo que los costos de ingreso están reduciéndose, sobre todo porque, bueno, nosotros acabamos de hacer una capacitación, por ejemplo, de todo el tema red a nivel de los funcionarios, pues, regentes, ¿no? Y queremos continuar capacitando a todos los funcionarios de los gobiernos regionales y también a los líderes indígenas y a los agricultores para que conozcan más estos temas y así reducir, ¿no? La brecha de conocimiento y los costos de acceso, ¿no? También esperamos que más adelante aparezcan más certificadoras o más empresas
que puedan dar servicios para elaborar estos documentos de proyecto, ¿no? Que son técnicamente muy demandantes. Y bueno, como hay poca capacidad técnica, entonces los precios son altos, ¿no? Claro, importante ahí como que reducir la asimetría de información que hay actualmente, ¿no? Cuanto más personas entiendan el mecanismo, este, se va a poder implementar de una manera más equitativa también, ¿no? Así es, más Em, competitivo. sí, una pregunta sobre sistemas de monitoreo forestal. Y ahí lo mencionaste en tu charla, que es importante, digamos, utilizar la tecnología para poder monitorear el nivel de deforestación y degradación de los bosques. La pregunta es, ¿cómo se podría apoyar desde la sociedad civil y o empresa la gestión para el fortalecimiento de los sistemas satelitales para conservación de bosques? ¿Qué acciones se sugieren? Y ahí, Augusto, quería mencionar el sistema que ha lanzado el MINAM, que es el Ucucuy, ¿no? Que entiendo que es un sistema que justamente la finalidad es poder tener data sobre el nivel de deforestación en la Amazonía. ¿Cómo conversan estos diferentes sistemas que tenemos actualmente? Sí, bueno, originalmente se crea Geobosques que mide la pérdida de cobertura forestal, ¿no? Que se da principalmente por acciones antrópicas, es decir, por acciones del hombre. Pero luego el Ministerio del Ambiente decide crear esta otra plataforma que es el Ucucuy, que mide solamente la deforestación producida por el hombre, ¿no? Ambas plataformas, en este momento, bueno, el Ucucuy nace en la Dirección General de Cambio Climático, pero ahora ya ha pasado al Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático, donde también se gestiona el geobosques, ¿no? Y ese es un cambio positivo, ya que va a ser el mismo equipo de profesionales el que va a manejar ambas plataformas, ¿no? Ahora, analizando los datos, vemos que geobosques, como es pérdida de bosques, que incluye la deforestación producida por el hombre, pero también por causas naturales, arroja más o menos un 15% mayor de pérdida de bosque que de deforestación, ¿no? Siempre la pérdida de bosque tiene que estar encima de la deforestación, ¿no? Humana, ¿no? Porque la pérdida de bosque puede ser perdón, por inundaciones, por vientos, ¿no? Eh, entonces, eso estamos avanzando en ese sentido, pero también tiene que haber un monitoreo más menudo, más chiquito, más a nivel de escalas pequeñas, porque tanto Geobosque como Cucuy utilizan imágenes Landsat, eh, y claro, para los procesos de verificación ya se usan los otros herramientas, los otros imágenes Planet, ¿no? Rapid Eye y otros. Entonces, lo que CERFOR hace también es monitorear los pequeños cambios, ¿no? Para detectar, por ejemplo, si hay cultivos ilegales, ¿no? Por ejemplo, CERFOR tiene que detectar si hay cultivos ilegales que han ingresado a concesiones forestales, ¿no? Y esto tiene que ser con imágenes muy precisas, ¿no? De 3 por 3, de 5 por 5 metros, ¿no? Mientras que las otras imágenes son de 30 por 30 metros. Entonces, Claro, eh, necesitamos un ojo más potente, ¿no? Que nos permita detectar la deforestación en su inicio, ¿no? Y eso debería tener un sistema conectado con la policía ambiental, con la policía ecológica, con la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Con la Fiscalía Medioambiental, para que intervenga rápido antes de que la pequeña deforestación se vuelva una deforestación mucho mayor, ¿no? Además que
si en Brasil se ha implementado eso muy bien, ¿no? Y ellos han logrado reducir su deforestación gracias a ese monitoreo mucho más preciso y una articulación mucho más alta, ¿no? Entonces ya no es que, bueno, y si deforesto no me pasa nada, porque así es en el Perú, ¿no? Los agricultores, los migrantes llegan y toman posesión de áreas y deforestan y nunca se ha condenado y no es la idea tampoco de meter a todos los que han deforestado a la cárcel, ¿no? Obviamente, pero sí es importante que los actores sepan que existe esa posibilidad de ser descubiertos deforestando y eso tiene que ser una presión para que, digamos, el actor busque las alternativas de producción sostenible, que vaya buscando el apoyo también de los créditos del Banco Agrario, que busque su formalización, ¿no? Es decir, la idea es elevar el costo de la ilegalidad, ¿no? Para que la legalidad y los mecanismos de promoción que podamos implementar sean más atractivos, ¿no? Clarísimo, Augusto. O sea, necesitamos más granularidad en la data que manejamos y eso debería ir de la mano con una fiscalización más activa. Y regresando a la pregunta de nuestro oyente que decía, ¿no? ¿Cómo podríamos incluir al sector privado, ¿no? A la sociedad civil dentro de este proceso? ¿Han pensado en alternativas de este tipo? Eh, bueno, hasta donde yo sé, por ejemplo, la Asociación para Conservación Amazónica acá está apoyando, sí, también en el monitoreo de la deforestación. Yo siempre veo sus reportes, ¿no? Del proyecto MAP, ¿no? Eh, el monitoreo andino-amazónico, ¿no? El proyecto de monitoreo andino-amazónico, que es muy bueno, ¿no? Eh, yo creo que eso nos ayuda a tener alertas sobre lo que está pasando y dónde está pasando, ¿no? Cuando detectan la deforestación por minería en Madre de Dios o las nuevas acciones, por ejemplo, en Loreto, ¿no? Eh, la cooperación internacional también nos apoya, ¿no? Con imágenes, con las imágenes Planet, ¿no? Que son costosas, ¿no? Y que uno puede tener acceso gracias a la cooperación, pero creo que también el Estado peruano debería hacer un esfuerzo para tener estos sistemas ya presupuestados, ¿no? Y no depender siempre del sector privado o de la cooperación internacional. Que no digo que no sea bueno, ¿no? Sí, siempre es bueno, ¿no? El apoyo, de repente también a nivel de los gobiernos regionales. Sería muy interesante que el sector privado apoye a los niveles regionales, ¿no? En los niveles regionales, y lo hace, ¿no? Recientemente, por ejemplo, sabemos que Conservación Internacional va a hacer una medición de los gases de efecto invernadero que va a tener en la región Amazonas, ¿no? Eh, pero hay mucho vacío de información, ¿no? Hay muchas necesidades. Yo creo que el sector privado podría apoyar bastante a nivel del fortalecimiento de los sistemas de monitoreo en las regiones, ¿no? Y bueno, y se necesita una mayor articulación también entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, que son finalmente los que hacen las acciones en el campo, ¿no? Eh, y ahí tenemos una brecha importante que superar. Buenísimo, Augusto. Una última pregunta porque ya estamos casi con el tiempo. La pregunta es la accesibilidad a mercados de carbono. ¿A qué nivel está articulada con los CUSAP? Eh, bueno, todavía la entrega de CUSAF es baja, todavía no hay una entrega masiva de CUSAF, se necesita mayor presupuesto
para poder entregar mayor cantidad de CUSAF y así poder eh, llegar a un nivel de escala que nos permita implementar un proyecto de carbono forestal a nivel de CUSAF, ¿no? Eh, Hay asociaciones de agricultores posesionarios que están haciendo, sí, por ejemplo, Solidaridad está trabajando, ¿no? Con Rabobank y Cocacorn, tienen un proyecto muy interesante donde están asociados más de 2.000 productores, pero eso es solamente reforestación, ¿no? O sea, digamos, el CUSAF te permite dos ingresos. El de reforestar, el de capturar el carbono y el de conservar el bosque remanente, ¿no? En este caso solamente se está haciendo con captura por siembra de árboles, ¿no? En el sistema agroforestal. Cuando ahí sí los derechos están claros, ¿no? Cuando tú siembras un árbol, el crecimiento del árbol captura el carbono, ¿no? Y ese carbono es del propietario de la, digamos, ¿no? De la finca, ¿no? Pero en el caso de un bosque natural, ¿no? Para que el propietario tenga que tener los derechos sobre el bosque natural, que es del Estado, ¿no? Necesita un título habilitante, en este caso un CUSAF, ¿no? O un DEMA, también puede ser un permiso de aprovechamiento, ¿no? Otra figura. Entonces el CUSAF todavía, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, no está, digamos, tiene un nivel todavía de implementación bastante bajo. Y creemos que esperamos en unos 2 años ya tener un nivel de CUSAF más interesante que permita ingresar al mercado de carbono, sobre todo con el de los bosques remanentes, ¿no? Que están justo en la frontera de la deforestación, ¿no? Donde hay áreas muy grandes, ¿no? Lejanas, donde no hay mucha amenaza, ¿no? De deforestación, pero justo donde está la agricultura es ahí donde está la mayor amenaza de deforestación y es ahí donde creo que tenemos que trabajar fuerte. Augusto, muchísimas gracias. Me ha encantado que en esta sesión hemos tenido tiempo para varias preguntas, porque por lo general tenemos muchísimas preguntas del público y no nos alcanza el tiempo para tener esta conversación con nuestros invitados. Y en esta sesión hemos podido aprovechar súper bien todo tu conocimiento en este campo, así que en verdad muchísimas gracias. Luego, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión y en todas las ediciones previas. Solo como un dato, hemos tenido más de 600 inscripciones en esta serie de la Ruta de Carbono y en cada sesión nos han acompañado más de, o sea, entre 200 y 300 oyentes, o sea que realmente ya hay un gran interés por conocer las iniciativas que se están desarrollando en el Perú. En ese sentido, nosotros como Profonampe queremos contribuir a poder difundir todos estos proyectos que se están implementando, a visibilizar a los expertos que están empujando a que este mercado se pueda desarrollar de la mejor manera. Nosotros quedamos a la orden para cualquier consulta, duda que tengan. Me pueden escribir con sugerencias de temas que podríamos abordar en la siguiente edición de la Ruta de Carbono. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente edición de la Ruta de Carbono. Gracias, Augusto, y un buen día a todos. Gracias, gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Stephanie.